Un saludo para todos nuestros hermanos apreciados de Templo Belén, nuestra casa de pan, no importa en el lugar donde se encuentren. Allí, como creyentes, todos podemos estar reunidos alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este tiempo donde celebramos que Jesucristo, el Hijo de Dios, quien entregó su vida y murió por nosotros, ha resucitado. Así que agradezcamos al Señor, y en su resurrección tenemos tantas evidencias acerca de lo que sucedió, lo que pasó, pero que también se puede leer en cada uno de nosotros. La realidad de la resurrección tocó nuestras vidas y corazones. Así que agradezcamos a nuestro apreciado Dios. Padre Santo, gracias. Gracias porque la obra que tú hiciste, Señor, tiene un punto culminante y definitivo. Entregaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros, pero Él resucitó. Ese plan maravilloso de juntar tu justicia por causa de un hombre pecador, pero también tu amor como el origen de todo, ese amor con el que nos creaste, Señor. Y resolviste ese gran conflicto entre hacer justicia o amar en una sola persona, tu Hijo Jesucristo, lo cual agradecemos inmensamente, Señor, y podemos ofrecer evidencia en nuestras vidas y en nuestros corazones de lo que has hecho por todos nosotros. Gracias, Señor. Y como resultado de eso, no solamente nos has salvado y ahora tenemos una relación contigo, ya eres nuestro Padre Celestial, somos hermanos, hijos de un mismo Padre en una misma familia, sino que también nos sanas físicamente, nos restauras emocionalmente, nos das la capacidad de administrar, nos guías con tu Santo Espíritu y tu palabra siempre allí, fuerte, para precisamente ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Señor, oramos en este momento porque esa resurrección también es una evidencia que tú no rechazas a ninguna persona alrededor del mundo. Tú amas a cada tribu, a cada lengua, a cada raza, a cada nación. Por eso oramos por todos aquellos obreros que están predicando tu palabra con evidencia en cualquier lugar del mundo. Qué hermoso es encontrar personas de todas las culturas que, aunque hablan distinto idioma, tienen distintas costumbres, tienen distinto color de piel, encontrar personas de diferentes clases sociales como llama esta humanidad, Señor, donde hay diferencias en este mundo muchas, pero la evidencia más grande es que tú llegas a cada corazón y cuando hablamos con ellos utilizando intérprete o conociéndonos un poco de una u otra manera, entendemos que pensamos, creemos, tenemos el mismo tipo de sangre, la sangre de tu Hijo Jesucristo, quien fue derramada en la cruz del Calvario, pero que con autoridad resucitó. Y ahora somos hermanos. Por eso bendice desde aquí hasta allá cada pueblo, tribu, lengua y nación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es poder celebrar juntos esta realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora queremos leer la palabra y tener una enseñanza sencilla para el día de hoy, pero que no solamente nos ayuda a entender y ser motivados, más que eso, es a vivir permanentemente como el Señor lo desea, como registro de una resurrección que nos toca a todos y que es poderosa, y ese poder también nos ayuda a nosotros. Primera carta a los Corintios 15, 3 al 11. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo, se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Padre, gracias. Es tu palabra que, como siempre, con suma urgencia la necesitamos.
La recibimos, la creemos, la vivimos y la queremos compartir, predicándola con mucha convicción en Cristo Jesús. Amén. Cuando estudiamos teología y nos preparamos para el ministerio, para ser pastores, pues recurrimos a la academia. Eso es parte de nuestro trabajo. Estudiar, estudiar, estudiar. Hay muchos autores y hay muchas formas de hacerlo, recurriendo precisamente a las ciencias que tenemos a la mano los seres humanos. Ahora, seguir a Jesucristo va mucho más allá de la academia. Simplemente es un recurso porque Dios nos creó con capacidad de estudiar, capacidad de aprender. Pues déjenme contarles que para la historia bíblica, uno de los temas más interesantes es la resurrección de Cristo. Y todo esto ha sido sujeto a estudios. Y se han utilizado las reglas de juego que se utilizan para cualquier historia. La historia del Imperio Romano, de los griegos, de los persas, del famoso Nabucodonosor, de todos los césares con todos estos nombres que ya conocemos, como se sabe acerca de los escritos donde precisamente aparecen estas historias, escritos de historia antigua. ¿Cómo sabemos que Homero escribió la Ilíada, como la Odisea, como todos estos textos antiguos? Cuando escuchamos de Suetonio, cuando escuchamos de Josefo, por ejemplo, investigadores antiguos que por lo menos aquellos que ni siquiera son cristianos no dudan en citar y reconocer. Pues precisamente la Biblia ha sido sometida a todo esto. Y déjenme decirles, con mucha evidencia que ustedes pueden consultar inclusive con autores no cristianos. La Biblia tiene muchos más manuscritos y de lejos, totalmente de lejos, acerca de cómo fue escrita, acerca de la historia, que no se debería dudar. Porque para ponerlo en términos prácticos, hablamos de manuscritos de miles, 24,000 manuscritos, por ahí pasó la cifra. Los textos que nos hablan de las historias de los griegos, de los romanos, bueno, en fin, todo esto que también usted y yo podemos investigar, pues a duras penas el que más tiene 500 manuscritos. Y estamos hablando de una cifra muy grande para esos textos. Lo normal son 40, 50, 30, 20, 100, en fin. La otra cosa es que entre el primer manuscrito encontrado y los de los últimos, normalmente aparecen 500, 700 años. Y también aparecen muchos años escritos después de los sucesos históricos. Con la Biblia es increíble. Por ahí en el año 40 se empezó a escribir, 40 después de Cristo, prácticamente después de que el Señor fue a la cruz, murió y resucitó como lo creemos. Y hasta el año 70 ya había gran cantidad de manuscritos. Han seguido apareciendo más, pero es increíble la fortaleza de la historia registrada para las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a hacer un resumen y yo les sugiero a todos un gran ministerio. El ministerio Vite es un ministerio de multimedia, muy buen ministerio, donde nos hace un resumen que precisamente salió en estos días de Semana Santa acerca de la resurrección de Cristo y aparece muy bien explicado todo esto que estudiamos en las escuelas de teología. Y hablemos un poquitico de ello para hacerles un resumen. La resurrección de Cristo, el tiempo, ¿es mito o leyenda? Su historicidad temprana no nos deja duda. Ya expliqué un poquitico lo que pasa con el texto bíblico, que tiene muchos más manuscritos. Entonces, decir que ocurrió en ese tiempo o en otro, pues es una tontería, porque hay demasiada evidencia. Y si se niega esa evidencia, se tendría que negar, si somos serios intelectualmente, honestos intelectualmente, pues no podríamos creer en ningún tipo de historia. Mejor dicho, el Imperio Romano no existió, no existieron los griegos, esos son puros cuentos, son puras invenciones. Porque todas esas historias que nadie duda, pues tienen muy poca evidencia en manuscritos en comparación con la Escritura. Entonces, para que fuera un mito y una leyenda, tendrían que haber pasado muchos años para elaborar toda una narrativa. Lo increíble es que con el texto bíblico aparecen los primeros padres de la iglesia y mucha gente y distintas fuentes hablando del cristianismo, de Jesucristo y de su resurrección. Muy poco tiempo, además en una época donde cualquiera que hablara de Jesucristo
ponía en riesgo su vida. Entonces, ahí queda la pregunta: ¿creer o no creer? Cuando hablamos, por ejemplo, según el instituto, o una serie de investigaciones del Instituto de Investigaciones Textuales del Nuevo Testamento en Münster, Alemania, tienen 5.800 manuscritos y en ellos aparece todo esto acerca de, la historia de Jesús, su resurrección. ¿Cómo aparece tanta evidencia? ¿Qué fue lo que causó? Es una gran pregunta que se hace. Luego empezamos a encontrar razones con los testigos que ya leímos en la primera carta a los Corintios. Realmente esto tiene su origen en la Escritura, pero cuando se encuentran los manuscritos apoyamos muchos testigos, más de 500. Aparece el caso interesante de las mujeres y aquí empezamos a comprender un poquitico la cultura y la época. Las mujeres eran vistas como personas de segunda clase. Un gran machismo existía. Y la Biblia, de manera contraria, y para la época no conveniente, empieza a mostrar en sus manuscritos que fueron las mujeres las primeras en reconocer la resurrección de Jesucristo. Pues si esto tuviera un gran montaje, como dicen muchos, de manera triste y muy, muy ignorante intelectualmente, sin ningún soporte académico, pues si hubiera un interés detrás de todo esto, de algún poderoso reciente, eso es totalmente tonto pensarlo. Pero por lo menos pensar que en esas épocas no empezaría hablando o escribiendo asuntos acerca de mujeres, reconociendo como primero o como primeras a Jesús resucitado. Lo otro interesante es que si alguien tenía un interés en ganar poder o sacar prestigio personal o poder religioso para manipular, controlar y volverse rico y poderoso, pues no era la mejor época ni la mejor forma. ¿Por qué? Porque todos aquellos que reconocían a Jesucristo eran perseguidos, asesinados, torturados. Pablo mismo lo hizo, el Imperio Romano lo hizo. En fin, en otras palabras, si alguien quisiera ganar poder y engañar como lo hacen hoy por las redes y resulta gente ofreciendo dinero y recursos, como todos conocemos que hay pirámides y engaños por todas partes en el mundo, pues en esa época en que empezara a hablar de esto, moría. ¿Qué hizo entonces? Que a pesar de enfrentar la muerte, continuara la historia. La difusión de la historia con una fidelidad increíble de muchas partes de la región y con diferencia de años y siempre sujetos a la misma narración. Esto le da una fortaleza. No existe el fenómeno que conocemos nosotros del teléfono roto, que cuando se transmite algo oralmente se va deformando rápidamente. Ese riesgo de los testigos y de los narradores de la época, decirlo hoy que Jesucristo resucitó, y mucha gente se avergüenza de decirlo porque dice, ¿cómo va la gente a creer eso, pastor? A mí me da temor decir que Jesucristo resucitó. Pues déjeme decirle, a mí no, y a los cristianos no nos debería dar temor. Hay demasiada evidencia histórica, pero vamos a concluir enseguida hablando de una evidencia ya personal. Decirlo hoy, Jesucristo resucitó, tiene un precio. De pronto alguien se reirá de ti. Pero en esa época las personas morían. Pero hablemos de la experiencia personal y no comencemos por la nuestra. Sería demasiado pretencioso. Hablemos del apóstol Pablo. Después de decir que más de 500 vieron al Señor Jesús, empieza a decir, por último, refiriéndose al orden, apareció mucha gente, pero por último, recordando que Pablo no caminó ni vio a Jesús personalmente cuando Jesús estaba en su ministerio. Él tuvo una aparición del Señor Jesús cuando le dice, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, no te opongas. Y entonces Pablo, que quedó ciego en ese momento, que tuvo necesidad de un milagro para recuperar la visión, él dice, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Ese fue su encuentro. Él dice, Pablo, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pablo comparte con nosotros su experiencia personal y lo más interesante es que esa experiencia personal nos conmueve porque todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo empezamos a identificarnos con el apóstol Pablo. Es increíble cómo el gran Dios, su Hijo Jesucristo, se revela personalmente a cada uno de nosotros y, perdón la redundancia, también
personalmente, es mi experiencia. Y como oraban mis padres, que mis hijos tengan un encuentro personal con tu Hijo Jesucristo, Dios. Esa era la oración de mis padres. Y por eso aquí estamos con férrea convicción. Pablo empieza a seguir ese camino que todos debemos cruzar o continuar. Dice, pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Pues Pablo dice, tuvo una experiencia personal, pero ahora se arrepiente. Él dice, lo que antes era, pero que ahora no soy. ¡Qué vergüenza de lo que yo hacía! En otras palabras, tuvo el encuentro de la transformación. Conoció a Jesucristo. El poder de la resurrección de Cristo hace que todos aquellos que se encuentren a Jesús vivo, aunque no lo veamos físicamente, Él está vivo, pues tenemos una experiencia transformadora que ninguna religión logra. No se puede, es imposible. El que era asesino lo deja de ser, el que era mentiroso lo deja de ser. Hay una transformación, el que consumía droga lo deja de ser. Ojo, y no era solamente, y tengo evidencia de mucha gente que he conocido, que le he compartido, consumía droga. Pero no solamente deja la droga como tal, recordemos que el consumo de droga va mucho más allá de aquella sustancia que se consume. Son unas codependencias generadas por inseguridades, por ansiedades, que muchos, sí, con muchas técnicas y centros especializados, pues dejan de consumir la droga, pero dejar su ansiedad, dejar codependencia hacia otras cosas. Lo que normalmente sucede son cambios, se cambia el consumo de droga por otra cosa. En Jesucristo hay una libertad total. Y esto le pasó a Pablo y esperamos que nos pase a todos nosotros permanentemente. ¿Por qué? Yo digo con convencimiento, todos nosotros ya hemos sido transformados. Pero el poder del Evangelio continúa transformando nuestras vidas, como le pasó a Pablo. Nos debe pasar a ti y a mí. Pero hay más. Aquí aparece una experiencia que no es ocasional, no es reaccionaria, es permanente y con un origen único. Muchas de las cosas que el ser humano vive, las vive por épocas, cuando se es niño, cuando se es adolescente, cuando se es joven, y se tienen costumbres y comportamientos que recurren a la época. Pero cuando pasa la época, cuando vamos madurando, cambiando manera de pensar, pues las vamos abandonando. Y para continuar en algunas cosas, a través de mucho tiempo, necesitamos una motivación muy grande. Entonces es algo muy emocional, es una reacción emocional. Conseguí mi primer casa, mi primer carro y nos emocionamos, pero al tiempo ya el fragor de esa experiencia se va perdiendo. Ahora, ¿qué tal que los creyentes tuviéramos que permanentemente motivar a la gente para creer? No sería fe, sería motivación. La motivación tiene su lugar en la vida, pero el que vive a punta de motivación, ¿qué pasa cuando no la encuentra, cuando no hay otros? Todo se cae, todo se acaba. El cristiano no vive por motivación. No, nosotros vivimos por fe, porque conocimos a Jesucristo. Ahora, también hay otra forma muy común, es la tradición. La gente recurre a Semana Santa, peca todo el año, pero reza en Semana Santa. El que peca y reza empata. Entonces se vuelve una tradición por seguir el juego al papá y a la mamá, que es muy bonito. Sí, las celebraciones, todo lo que se hace en Semana Santa pues tiene su brillo y se ha vuelto un asunto tradicional que pues por lo menos culturalmente se respeta. Pero esta experiencia permanente de origen único no tiene nada que ver con lo tradicional. De pronto sí tenemos tradiciones, no lo negamos, pero va mucho más allá de eso. Ahora, religión. Jesús tuvo muchos problemas con los religiosos. Y la religión como tal, cuando se estudia lo que es la religión, pues tiene unas formas que para el cristianismo son muy difíciles. El cristianismo trasciende totalmente. El asunto es que ya encontrando a Jesucristo, sí, somos cristianos, pues empezamos a hacer uso de tradiciones y de religión. Pero si somos creyentes sólidos, no recurrimos a la tradición y a la religión como la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es una persona que resucitó, Jesucristo. Ahora, lo intelectual, claro, yo siempre he creído por lo menos que soy ese tipo de persona racional
Y siempre quiero saber, quiero leer, quiero encontrar evidencia. Muy importante en la vida. Pero déjeme decirle, a punta de estudiar, solamente ningún médico o cirujano es capaz de operarse a sí mismo. Necesita recurrir a otros que le operen. Explicar una operación no te opera. Se necesita una experiencia sólida que traspasa lo intelectual. Eso de explicar todas las cosas a punta de pensamientos y de ideas, no necesitamos demostrarlo. El único que puede haber logrado todo esto, la única fuente de quien viene el poder de la resurrección, es nuestro Dios. Dice Pablo: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Para ir concluyendo en el día de hoy, pues solamente hay una causa y una fuente. Dice Pablo: no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. La gracia, el amor infinito de nuestro Dios. Esto es un milagro. Definitivamente es un milagro. Sí, yo utilizo mi intelecto, yo he estudiado, yo he leído. Hay muchas cosas, sí, tengo una tradición, tengo una religión, pero definitivamente el milagro de la resurrección, además de todo lo que ya explicamos, todas las evidencias, es un asunto personal. Él me ha transformado. Lo más hermoso es que no hay sesgos. Aquí no se habla de grandes o pequeños, no hay categorías, no hay jerarquías de poder. Solo hay una fuente y es válida. No es porque lo dijo el poderoso, el clérigo poderoso. No, así no es. Dice así Pablo. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. La fuente es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de que somos cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y con evidencia de su resurrección. Si Él resucitó, su cuerpo también resucita. Claro, su cuerpo resucitó, pero ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si Él resucitó, nosotros también estamos resucitados. Pasamos de la muerte a la vida. Y déjeme solamente leer unos textos para concluir. 2 Corintios 3, 1 al 6 dice: ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos, sus vidas. Son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leer y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Pablo aquí recurre a lo único que realmente puede transformar, el poder de Dios. El Espíritu Santo, el poder de la palabra. Y dice, y esto llega a convertirse en el Espíritu que da vida. Por eso es que la evidencia de resurrección de Jesucristo llega al tal punto que se puede leer en la transformación que el Señor ha hecho en nosotros. El Espíritu de vida, el que resucitó a Jesucristo, también nos da vida a todos nosotros. Ahora, la evidencia es contundente, 2 Corintios 5, 16, 17. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Qué genial conclusión la de la Escritura. Pablo está diciendo así de sencillo. Hay dos maneras de ver las cosas. Con el ojo humano, donde así vimos a Jesucristo, así lo veíamos, y por eso no creíamos. Por eso Jesús decía, ¿hasta cuándo estar con vosotros? Por eso Jesús le decía, ay, Pedro, no te le reveló carne ni sangre. Bueno, en fin, todo lo que ya conocemos de los evangelios. Esperaban que el Señor Jesús, con sus ojos humanos, veían esto. Señor Jesús, recupera el imperio de los judíos, acaba con los romanos. ¿Cuándo lo restaurarás? Todo era con el ojo humano.
Pero dice Pablo, cuando lo empecé a ver, porque él también con el espíritu humano quería ver a Jesucristo, por eso lo atacaba y perseguía a los cristianos. Pero cuando lo encontró personalmente, qué tan diferente lo conocemos ahora, dijo Pablo, y digo yo y decimos nosotros. Esto significa que nos hemos convertido en personas nuevas, de la muerte a la vida. Esa vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hemos resucitado. Padre, gracias, gracias infinitas, Señor, porque nos has dado vida. Tu Hijo Jesucristo resucitó y la evidencia histórica, bíblica, monumental y gigantesca, Señor, se le pone a todo esto el postre encimita, mi experiencia personal. Yo vivo porque tu Hijo Jesucristo vive. Y esperamos que nuestros hijos y que aquellos que escuchen el Evangelio de parte nuestra y que lo lean en nuestras vidas puedan decir lo mismo. Jesucristo vive. Muchas gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Jesucristo está vivo, vive en nosotros y lo predicamos. Bendiciones para todos, nos encontramos en una próxima ocasión.